y todos. Se abre esta audiencia pública en relación con las medidas provisionales dictadas el 1 de julio de 2024, así como sobre las medidas urgentes adoptadas por esta presidencia en resolución del 24 de julio de este año y la solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas en junio de este año respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta contra la República de Perú. Estos dos casos se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, ya que, como se sabe, la Corte Interamericana emitió sentencias en el año 2001 en el caso Barrios Altos y en el año 2006 en el caso La Cantuta. En ambos casos se estableció la obligación de supervisar, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas. Esta audiencia pública se efectúa en el marco del 179 periodo ordinario de sesiones de esta Corte. Se informa que esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes sociales oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se acostumbra en nuestros periodos de sesiones presenciales. Me permito señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19.1 del reglamento de este tribunal, el juez Alberto Boreadría, de nacionalidad peruana, no participa ni en esta audiencia ni en la de conocimiento y deliberación de los presentes asuntos. Saludo muy cordialmente a las distintas representaciones acreditadas en esta audiencia, a la Comisión Interamericana, al señor presidente, al ilustre Estado de Perú y a los representantes de las víctimas. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes de esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Esta audiencia fue convocada por la presidenta de la Corte mediante resolución de adopción de medidas urgentes de 24 de julio de 2025, en aplicación del artículo 27 del reglamento del tribunal, en aras de obtener mayor información previo a que el tribunal tome una decisión definitiva sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales planteada por los representantes de las víctimas el 13 de junio de 2025, con el fin de prevenir los efectos irreparables que generaría la entrada en vigor del proyecto de ley número 7549/2023, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Además, la audiencia tiene por objeto que las partes y la Comisión presenten información y observaciones actualizadas sobre la aplicación o no de la ley número 32.107, ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Anteriormente, proyecto de ley número 6.951/2023, la cual dio origen al dictado de estas medidas provisionales, mediante resolución de la Corte Interamericana de fecha 1 de julio de 2024. Respecto de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales en la referida resolución de la Presidenta de 24 de julio de 2025, se dictó una medida de no innovar, a través de la cual se resolvió requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estos dos casos, suspenda inmediatamente el trámite del proyecto de ley que conceda amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y en caso de que éste no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales y su impacto en estos casos. Cabe recordar que la Corte cuenta con precedentes en estos dos casos y en otros casos en que el Tribunal o su presidencia han ordenado medidas de no innovar. Así, por ejemplo, se hizo en los casos Durán y Ugarte
contra Perú en el año 2017, masacres en Mozote y lugares aledaños contra El Salvador 2019, Molina Thyssen y otros contra Guatemala 2023 y el caso de la masacre de las 2R contra Guatemala año 2023. En lo que respecta a las delegaciones acreditadas para participar en esta audiencia, me permito dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por los señores José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Carlos Helguera, abogado de la sección de medidas cautelares y medidas provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en cuanto a la representación de las víctimas, se da la bienvenida a la señora Gladys Sonia Rubina Arquiñigo, víctima del caso Barrios Altos, y a la señora Gisela Ortiz Perea, víctima del caso La Cantuta, y a los referidos representantes de las víctimas en estos casos, los señoras y señores Gisela de León, Patricia Cruz Marín y Ezequiel Scafati, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, IDL. De igual manera, se da la bienvenida a la representación de la República del Perú. En esta oportunidad, la delegación compuesta por los señores José Luis Cáceres Arce y César Fernando Pastor Briceño, agentes de Estado. Ángel Guillermo Delgado Silva, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, y Manuel Eduardo Peña Tavera, Procurador Público del Poder Legislativo. En cuanto a los tiempos de participación de las partes y la Comisión, tal como les fue comunicado previamente, las víctimas y sus representantes iniciarán con su exposición y dispondrán de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar sus argumentos respecto a las medidas provisionales vigentes y la solicitud de ampliación de las mismas. Posteriormente, el Estado dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar información y observaciones al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, los representantes de las víctimas y el Estado dispondrán de 10 minutos cada uno, en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de un tiempo de 15 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Los referidos tiempos de 25 y 10 minutos que se otorgan a los representantes de las víctimas deben distribuirse entre los representantes de los dos casos de la manera que lo consideren conveniente. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener su micrófono apagado y activarlos cuando la presidenta les brinde la palabra, así como identificar su nombre al iniciar su exposición. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Seguidamente le doy la palabra a los representantes de las víctimas por 25 minutos. Señoras y señores magistrados de esta honorable Corte, mi nombre es Gloria Cano, de APRODE. Agradecemos profundamente la convocatoria a esta audiencia en la que se examina un nuevo intento del Estado peruano de reinstaurar la impunidad y desconocer los efectos vinculantes de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Estas sentencias, además de constituir hitos en la historia de la justicia peruana, son pilares de la jurisprudencia interamericana y referentes para toda la región en la lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por ello, acudimos hoy con la urgente solicitud de que esta honorable Corte amplíe las medidas provisionales vigentes en ambos casos, a fin de proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y prevenir un daño irreparable. Primero, empezaré con un recuento de los antecedentes. Luego, mi colega David Velasco, de FEDEPAZ, referirá el agravamiento del contexto en el que se da la adopción de la ley. Carlos Rivera, del IDL, abordará el contenido de la ley de amnistía. Patricia Cruz, de CEGIL, expondrá el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de las medidas solicitadas. Gisela de León, de CEGIL, presentará nuestras conclusiones y petitorios. Finalmente, Gladys Rubina y Gisela Ortiz, en su calidad de víctimas, se dirigirán a ustedes para señalar los efectos que tendría la norma sobre las víctimas.
Honorable Corte, en 1995 el Estado peruano aprobó leyes de amnistía que impedían investigar los hechos ocurridos durante la época de la violencia interna. Esas normas provocaron el archivamiento inmediato de cientos de investigaciones, entre ellas la de Barrios Altos, y otorgaron la libertad a los sentenciados en el caso de la Cantuta. Ante la ausencia de justicia en el ámbito interno, las víctimas y sus familiares acudieron al sistema interamericano en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Esta Corte respondió con firmeza en marzo del 2001 al resolver el caso Barrios Altos y en noviembre de 2006 en el caso La Cantuta. Declaró la inadmisibilidad de las amnistías en los casos de violación a las graves violaciones de los derechos humanos y ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables, señalando también que esta disposición era de alcance general. Esto permitió la reapertura de las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos y en muchos casos la obtención de justicia para las víctimas. Los estándares fijados en Barrios Altos y La Cantuta también tuvieron un impacto regional profundo. Permitieron a la Corte pronunciarse sobre la invalidez de leyes de amnistía cuyo único fin era de perpetuar la impunidad en diversos países de la región. Sin embargo, este legado hoy está en riesgo. En Perú observamos la consolidación de un régimen negacionista que busca dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época de la violencia. Este se manifiesta, entre otros, mediante iniciativas legislativas a favor de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y la adopción de medidas que vulneran el principio de independencia judicial a través del amedrentamiento de jueces y fiscales, que en el ejercicio de un control de convencionalidad podrían aplicar estas normas contrarias a la Convención Americana. Hace apenas un año, el Congreso de Perú aprobó la llamada Ley de Prescripción. Frente a ello, esta Corte emitió una resolución clara, ordenando al Estado que a través de sus tres poderes tomara las medidas necesarias para que no se adoptara, se dejaran sin efecto o no se otorgaran vigencia a dicho proyecto de ley y otras iniciativas similares. Sin embargo, en abierto desacato, el Congreso y el Poder Ejecutivo promulgaron la norma que hoy se encuentra en vigor. De acuerdo con los datos del propio Ministerio Público, su aplicación puede afectar a más de 550 víctimas y familiares, incluyendo las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta. Los impactos concretos de esta norma ya se están produciendo. En al menos 28 procesos judiciales, 63 personas han solicitado acogerse a la ley de prescripción, entre ellos 5 procesados del caso La Cantuta y 1 por el caso Barrios Altos. Del total de solicitudes presentadas, en 8 casos se decidió su inaplicación, invocando expresamente la jurisprudencia de esta Corte y las medidas provisionales otorgadas. En un proceso se determinó procedente la aplicación de esta ley de prescripción, beneficiando a 2 personas acusadas. En el resto, las decisiones continúan pendientes. Ninguna decisión es firme aún y todas pueden terminar siendo resueltas por el Tribunal Constitucional, que en el pasado han desacatado de manera frontal lo ordenado por este tribunal, señalando que las decisiones tomadas en supervisión de cumplimiento de sentencia no son vinculantes. La presentación de estas solicitudes no solo amenaza con cerrar el acceso a la justicia, sino que además genera un profundo impacto revictimizante para quienes, tras décadas de lucha, ven nuevamente en riesgo la verdad y la justicia alcanzadas. Este es el contexto en el que ahora se suma una nueva amenaza a los derechos de las víctimas, la ley de amnistía. Como explicaremos a continuación, pretende retrotraer los eventos de las sentencias en aproximadamente 20 años. Dejo la palabra a mi colega David Velasco. Buenas tardes, honorable Corte. En efecto, nos enfrentamos a la adopción por el Congreso de Perú de una norma que hace necesaria la ampliación de las medidas provisionales otorgadas en relación a la ley de prescripción. Nos referimos a la Ley 32.419 y que identificamos como Ley de Amnistía y que en efecto concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y quienes hayan integrado comités de autodefensa que se encuentran denunciados, investigados, procesados y sin sentencia firme por graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la lucha antisubversiva. También beneficia a quienes hayan sido condenados y tengan a la fecha de su aprobación 70 años de edad.
Su inminente aplicación vulneraría de manera directa e irreversible los derechos de acceso a la justicia de las víctimas. No hablamos solo de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que es por el cual hemos sido convocados, sino también hablamos de cientos de procesos que podrían ser cerrados para siempre, beneficiándose, creemos nosotros indebidamente, a cerca de 300 personas investigadas o condenadas por graves violaciones de derechos humanos. Al respecto, destacamos que se ha producido un agravamiento sustancial respecto del contexto que esta Corte conoció el año pasado, lo cual genera aún menos condiciones para impedir este atropello a los derechos de las víctimas. Las titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes han defendido públicamente los estándares de la Corte Interamericana, hoy enfrentan intensas campañas de descrédito, amenazas de destitución e incluso reformas legislativas dirigidas contra las instituciones que encabezan. ¿Con qué finalidad? De privarlas de la capacidad de actuar como contrapesos institucionales. Un ejemplo claro de ello es la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República de Perú para crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales, lo que sin duda debilitaría aún más su independencia. Los operadores de justicia que han cumplido con aplicar la jurisprudencia interamericana también se encuentran bajo ataque. En el caso Guanta 84 y Villegas Namuche, por ejemplo, quienes inaplicaron la ley de prescripción enfrentan amenazas de denuncias promovidas por congresistas. Existen, asimismo, proyectos de ley que buscan limitar directamente la posibilidad de la judicatura peruana de ejercer ese control. Una de estas iniciativas plantea, por ejemplo, eliminar el control difuso de constitucionalidad, de modo tal que los tribunales de primera instancia en Perú se verían obligados a suspender procesos y remitir controversias únicamente al Tribunal Constitucional, una instancia que ya ha evidenciado su resistencia frontal a aplicar la jurisprudencia de esta Corte. A este panorama se suma la actitud de altos funcionarios públicos que instan abiertamente a desconocer los estándares convencionales. La propia presidenta del Perú ha señalado en un discurso oficial que, comillas, no permitiremos la intervención de la Corte, cierro comillas. Este tipo de declaraciones dirigidas expresamente a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin duda buscan orientar de manera indebida el sentido de sus investigaciones y decisiones, afectando de manera grave la división de poderes. Adicionalmente, se han adoptado medidas para debilitar a las organizaciones que históricamente han representado a las víctimas. Así, en abril de este año se promulgó la norma modificatoria de la llamada Ley APSI. En relación a ello, como esta Corte ha podido constatar en 4 resoluciones que abarcan 22 casos, esta norma castiga la representación de víctimas frente al Estado y debilita a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado a quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos durante la época de la violencia. Así, los ataques no solo se dirigen contra las víctimas y sus casos, sino también contra las instituciones y personas defensoras que las acompañan. La actual ley de amnistía constituye un nuevo eslabón dentro de la misma tendencia regresiva a la que venimos haciendo referencia, dirigida a consolidar la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000 y encuadra exactamente en aquello que, en julio de 2024, la Corte prohibió que se repitiera. El alegato de supuesta violación a su soberanía que plantea el Estado peruano es un falso dilema. Aquí no está en juego ninguna pugna entre la supremacía del derecho internacional y el derecho interno. Lo que está en juego es el cumplimiento riguroso de los compromisos internacionales que el propio Estado asumió de manera libre y soberana al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cedo la palabra a mi compañero Carlos Rivera. Bien, buenas tardes, señores magistrados de esta honorable Corte. El 11 de junio de este año, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la llamada Ley de Amnistía, a la que se ha hecho referencia, con 61 votos a favor, incorporando en ese momento modificaciones sustantivas al proyecto de ley inicial, como la ampliación de la ley a quienes solo tenían 70 años y no los 80 que inicialmente se había previsto. Ello sin mayor debate. Pocas semanas después, el 9 de julio,
16 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso aprobaron en segunda votación esta norma. Es decir, una decisión tan trascendente para los derechos humanos fue adoptada por 16 congresistas de los 130 que conforman el Congreso de la República. Este acto es importante porque en esos momentos nuestro Congreso de la República atraviesa históricos mínimos de legitimidad. 91% de la población desaprueba la gestión y en consecuencia este supuesto apoyo democrático de esta ley se sostiene únicamente en el voto de una pequeña fracción de legisladores que forman parte de una institución con un descrédito profundo en nuestro país. El 13 de agosto, la Presidenta de la República promulgó esta ley en una ceremonia oficial en la que se señaló como justificación el transcurso del tiempo, la exigencia de un supuesto plazo razonable en las investigaciones y la edad avanzada de las personas procesadas. En esta ceremonia estuvo presente el general del Ejército en retiro, Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército en la época de los hechos, Barrios Altos y La Cantuta, condenado como autor mediato de los casos de la matanza de Barrios Altos, la desaparición forzadas de los campesinos del Santa, del periodista Pedro Yauri, de Santiago Gómez Palomino, La Cantuta y el caso caraqueño. El primer artículo de la ley otorga una amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa, denunciados, investigados o procesados por hechos cometidos durante la época de la violencia. El segundo artículo extiende ese beneficio a personas mayores de 70 años pertenecientes a dichas instituciones, incluso, dice la norma, cuando se trate de personas con sentencia y con calidad de cosa juzgada o en trámite de ejecución de sentencia. Por lo tanto, la ley es para todos. La exposición de motivos llega incluso a afirmar que el proyecto no contradice lo dispuesto por esta Corte en el caso Barrios Altos versus Perú del año 2001, amparándose en interpretaciones recientes del Tribunal Constitucional peruano que niegan la competencia de esta honorable Corte para supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias. Sin embargo, esta honorable Corte, de manera reiterada, ha establecido con la más absoluta claridad la inadmisibilidad de amnistías, disposiciones de prescripción y cualquier otra medida destinada a excluir la responsabilidad penal por violaciones graves a los derechos humanos. Ese estándar responde a una verdad reconocida por la comunidad internacional. No puede haber impunidad para graves violaciones a los derechos humanos. Las justificaciones en el propio texto legal y las consideraciones como fundamentos, como el tiempo transcurrido, la alegada razonabilidad de los plazos procesales o la edad de los responsables, no constituyen fundamentos válidos para eximir de responsabilidad a quienes han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura e inclusive violaciones sexuales. Cabe recordar que el propio Estado peruano, el que durante años fue el que obstaculizó las investigaciones al remitir los casos a la justicia militar en los años 80, al ampararse en leyes de amnistía que posteriormente fueron declaradas incompatibles con la Convención Americana, al obstaculizar el acceso a la información en el curso de las investigaciones y no otorgar el suficiente presupuesto para la investigación y juzgamiento de las causas de derechos humanos. No se puede ahora invocar esas demoras autoinducidas para justificar un nuevo manto de impunidad, castigando a las víctimas y sus familiares, recortando su derecho al acceso a la justicia. Respecto al argumento de la edad de los condenados, esta honorable Corte ha establecido que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, debe tenerse presente la ponderación que debe incluir no solo la edad de la persona condenada, sino también factores como el cumplimiento de la pena, el esclarecimiento de la verdad, el pago de las reparaciones civiles, el reconocimiento de la gravedad de los delitos y los efectos sociales sobre las víctimas y sus familiares con una liberación anticipada. Esto no ha ocurrido en este caso. Cedo el uso de la palabra a mi colega Patricia Cruz. Honorable Corte, buenas tardes. La entrada en vigencia de esta ley de amnistía supone un nuevo riesgo para el derecho de acceso a la justicia de las víctimas e implica un grave retroceso a lo ordenado en las sentencias Barrios Altos y La Cantuta hace ya más de 20 años. La ley de amnistía abre la puerta a la liberación de responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sin garantizar justicia ni el cumplimiento efectivo de las penas o las reparaciones civiles a favor de las víctimas. Lo que el Estado pretende es retrotraer la situación
de impunidad al estado en el que estaba antes de la emisión de las sentencias. Por ello, solicitamos respetuosamente a esta honorable Corte que amplíe la adopción de medidas provisionales para garantizar los derechos de las víctimas y evitar un desacato aún mayor. El primer elemento que esta honorable Corte debe tomar en cuenta es la gravedad de afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Existe una clara línea de continuidad entre la ley de prescripción, aprobada apenas hace un año, y la ley de amnistía, resultando evidente que ambas tienen por objeto eximir de responsabilidad a aquellas personas por las violaciones más graves cometidas durante la época de violencia en el Perú. No se trata de una hipótesis abstracta. Las personas investigadas o procesadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta pertenecieron a las Fuerzas Armadas y se beneficiarían de esta amnistía. A la vez, las personas ya condenadas podrían recuperar su libertad por el solo hecho de haber cumplido 70 años, sin la más mínima evaluación de los criterios que esta Corte ha establecido como obligatorios en estos mismos casos. Todo ello ocurre en un contexto adicionalmente adverso en el que operadores de justicia están siendo sometidos a actos de intimidación, acoso judicial y campañas de estigmatización. Además, personas defensoras de derechos humanos son hostigadas, amenazadas y limitadas normativamente en el ejercicio de su labor. Este clima de amedrentamiento no solo agrava el riesgo, sino que envía un mensaje paralizante a quienes deben de garantizar la justicia en Perú. El segundo elemento es la extrema urgencia. La ley está en vigencia, por lo cual podría ser aplicada en cualquier momento. Además, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que podrían solicitar o decidir sobre su inaplicación, enfrentan presiones cada vez más directas, mientras que la actual composición del Tribunal Constitucional ha demostrado su disposición a desconocer los estándares interamericanos, como lo evidenció al permitir la liberación de Alberto Fujimori en abierto desacato de esta Corte. El tercer elemento es el peligro de daño irreparable. Los condenados por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta aún deben de cumplir sus sentencias y otros se encuentran bajo investigación. Las víctimas y sus familiares son, en su mayoría, personas adultas mayores que llevan más de 3 décadas esperando justicia. Si la ley de amnistía se aplica, el paso del tiempo hará imposible revertir el daño. Muchos podrían morir sin haber visto a los responsables responder por sus crímenes y el derecho a la justicia se extinguiría con ellos. En suma, se cumplen plenamente los 3 requisitos para la adopción de las medidas provisionales. La aplicación de esta ley no es una amenaza hipotética ni futura, es un riesgo inmediato y concreto, que exige de esta Corte una respuesta clara, enérgica y oportuna para impedir que la impunidad se consolide como política de Estado en Perú. Cedo la palabra a Gisela de León. Honorable Corte, reiteramos que los casos Barrios Altos y Cantuta constituyen hitos fundamentales en la jurisprudencia de este tribunal y en la lucha contra la impunidad en toda la región. Parte del rol histórico de esta honorable Corte ha sido precisamente garantizar que los estados no puedan ocultar sus crímenes bajo la sombra de leyes internas contrarias al derecho internacional. Hoy les pedimos que ejerzan esas facultades con la firmeza que las víctimas se merecen. Ante el riesgo inminente que representa la ley de amnistía, solicitamos que se otorgue de manera urgente la ampliación de medidas provisionales que hoy solicitamos para evitar que esta norma se aplique y se perpetúe la impunidad. Les pedimos también que reafirmen que este tipo de leyes son inadmisibles en el derecho internacional, obligación derivada de las normas de jus cogens, de la costumbre internacional y de los múltiples tratados que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes y la no posibilidad de amnistía de los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, pedimos a la Corte que realicen un llamado explícito a los tribunales nacionales peruanos para que inapliquen tanto la ley de prescripción como la ley de amnistía, ejerciendo control de convencionalidad. Las víctimas aquí presentes y los cientos más que esperan justicia en el Perú no deberían cargar, después de más de 3 décadas de lucha, con el peso de nuevas barreras legales diseñadas únicamente para blindar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. La decisión que ustedes adopten, además de proteger a las víctimas del Perú, enviará un mensaje inequívoco a toda la región.
el que las leyes de impunidad nunca tendrán cabida en el sistema interamericano de derechos humanos. Cedo la palabra a Gladys Rubina. Buenas tardes, honorables Corte. Buenas tardes, honorable Corte. Soy Gladys Rubina, hermana, una víctima de caso de Barrios Altos. Han pasado 34 años desde que se cometieron los hechos y hemos dejado de luchar un solo día por conocer la verdad, lograr justicia y defender la memoria de las víctimas. Las familias del caso de Barrios Altos y La Cantuta hemos convertido en una sola familia. Hemos cargado el peso de ser señalados como terroristas. La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes, que el país está deuda con ellos. Esto me indigna, me duele profundamente mi corazón y mi alma. Y dice que quieren salir del corte, claro, para proteger sus crímenes. Les pido, señores jueces, no dejen la impunidad próspera. Si hay que seguir luchando, lo haremos. No descansaremos hasta todo que asumen su responsabilidad. No es rencor, es justicia natural. Natural de justicia es amor. Gracias, magistrados, por escucharme. Discúlpenme. Buenas tardes, señores magistrados y magistradas. Soy Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta. Me niego a aceptar que la representación del Estado aquí presente, que justifica la impunidad y pretende que entendamos que ese perdón a quienes traicionaron su función, a quienes asesinaron, desaparecieron y quemaron los cuerpos de sus víctimas para que no los encontremos, hablen a nombre del Estado peruano. Nosotros, las y los familiares, no fuimos tomados en cuenta para discutir esta ley. No nos preguntaron sobre el impacto de esta ley en nuestras vidas. Cuando la base del Estado son sus ciudadanos y ciudadanas. Aunque nos nieguen a las víctimas y sus familiares, somos parte del Estado peruano. Si van a justificar la injusticia, que lo hagan a nombre del gobierno, del Poder Ejecutivo o del Congreso, que no respetan derechos humanos y no tienen legitimidad. Me voy a permitir dirigirme a ustedes no solo como familiar de La Cantuta, sino también a nombre de las y los familiares de otras organizaciones del Perú, ANFACEP, CONAVIP, FABIDEFO, ANFADET, familiares del caso Ajomarca, Cayara, El Santa, de los periodistas Melissa Alfaro, Jaime Ayala, Hugo Bustíos, Pedro Yauri, entre otros, a quienes esta ley de impunidad nos deja sin justicia. Lo hago porque somos parte de la misma familia. Nos une el dolor de la pérdida del ser querido, de las injusticias que vivimos, pero también la lucha permanente y la esperanza, porque la denuncia a este gobierno que quiere impunidad es de todos y todas, también de los familiares de las víctimas del año 2020, Ortiz, 2022. Tiene un minuto para concluir su 2023, porque esta amnistía puede ser un primer paso para futuras amnistías y dejar a nuestro país en total impunidad. Como hace décadas, seguimos denunciando lo que vivimos y también a los responsables y sus cómplices, porque no hay silencio posible que se nos imponga. Hoy denunciamos esta pretensión de normalizar la impunidad y oficializar la injusticia. Nuestros estados tienen la obligación de garantizar derechos, porque en democracia no se pueden violar derechos, sino más bien garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Traemos nuestras memorias y la voz de quienes siguen señalando a sus perpetradores desde las fosas clandestinas. Nuestra Pachamama devuelve a sus hijos para que se haga justicia. Ante la indiferencia, el terruqueo normalizado y las injusticias, mientras el Estado premia el crimen, nosotros, los familiares de las víctimas, seguiremos resistiendo contra toda forma de impunidad, porque el amor a nuestra patria es tan fuerte como el amor a nuestros seres queridos. Por la dignidad de nuestro país exigimos justicia. Gracias a la representación de las víctimas. Seguidamente le corresponde a la representación del Estado su intervención. Pido a Secretaría que le sume un minuto adicional al Estado.
Con su venia, señor presidente, buenas tardes, señores jueces de este honorable Tribunal Interamericano. El día de hoy, el Estado del Perú, sí, el Estado del Perú comparece reconociendo la competencia de este honorable tribunal para ocuparnos de la solicitud de ampliación de medidas provisionales que solicitan los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. La delegación del Estado peruano se encuentra compuesta por el doctor Jorge Luis Cáceres Arce y quien habla, César Pastor Briceño, en condición de agentes del Estado peruano, y por los doctores Ángel Delgado Silva y Manuel Peña Tavera, acreditados por el Congreso de la República en razón de la materia discutida, puesto que se cuestionó esta iniciativa legislativa aun cuando era iniciativa legislativa. Al respecto, existe un adagio ampliamente difundido que reza que en tiempos de guerra o cuando la patria peligra, Dios es aclamado y el soldado respetado, y en tiempos de paz, Dios es olvidado y el soldado despreciado. El Perú es un país democrático, de fe y grato, en el cual se vive un Estado constitucional de derecho y es respetuoso de sus compromisos internacionales. El Perú también debe demostrar gratitud con los héroes de la pacificación nacional. No es ningún secreto y ha sido ampliamente conocido que el Perú a finales del siglo XX, en los años 90, triunfó en la guerra contra las fuerzas terroristas luego de 20 años de lucha. Esta guerra contra los insanos terroristas dejó atrás miles de muertos. Sin embargo, en este proceso violento que sufrió el Estado peruano, las fuerzas de defensa del orden, los militares, los policías, los ronderos organizados mediante comités de autodefensa, jugaron un rol esencial y vienen demostrando su compromiso democrático incluso al frustrar el golpe de Estado que se intentó perpetrar en diciembre del 2022. Es por eso, honorables magistrados, que no podemos admitir la narrativa y el pensamiento único que se pretende imponer y que supone el escrutinio eterno de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los miembros de los comités de autodefensa, que son miembros de comités de autodefensa porque el Estado, al verse sobrepasado en las zonas más rurales, tuvieron que organizarse para defenderse de las hordas terroristas que asediaban los pueblos, las pequeñas comunidades en las cuales ellos vivían. Muchos de estos ciudadanos, militares, policías, han muerto en los últimos años privados de su libertad o con restricciones a su libertad, sin siquiera recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Eso, señores magistrados, consideramos que viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No puede someterse a ningún ciudadano peruano a un juicio que dure 20, 30 años, en el que las prisiones preventivas se prolonguen indefinidamente y asimismo nos genera, siquiera molestia, que se use el término negacionista para denominar al Estado peruano. El término negacionista que se asocia a la resistencia del Estado peruano a llamar conflicto interno a la lucha contra el terrorismo. Curiosamente, en la época del terror se asesinaban cientos o miles de personas bajo el rótulo de revisionistas por cuestionar los postulados que se querían imponer en los años de violencia. La expectativa de vida en el Perú, según los últimos estudios, señores magistrados, es de 77 años. Si no actuamos pronto, tendremos casos contenciosos en el futuro próximo por violación a las garantías procesales y al ser juzgado en un plazo razonable. Esta situación merece la atención también del Estado peruano. Los representantes de las víctimas son ciudadanos del Estado peruano. También lo son los policías, los militares, los ronderos, miembros de los comités de autodefensa. Sin embargo, hay una situación que sí vamos a, digamos, hacer notar a lo largo de nuestro alegato, y es que las autoridades peruanas tienen el deber, la obligación
y la atribución reconocida en el artículo 138 del texto constitucional de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales del control de constitucionalidad e internacionales de la convencionalidad de las leyes peruanas y de los actos emitidos por las autoridades peruanas. Así lo ordenó esta honorable Corte en el año 2018 al ordenar que el indulto concedido al expresidente Fujimori sea revisado en jurisdicción interna, lo cual es una decisión compatible con los compromisos asumidos por el Perú ante esta honorable Corte. Hay una situación adicional que nos permitimos traer a colación. La justicia peruana ha determinado que los sucesos de La Cantuta y Barrios Altos son sin lugar a duda hechos delictivos. Se ha condenado a 25 personas por esos delitos comunes como homicidio, lesiones y secuestro. Estos hechos repudiables no constituyen hechos propios de la lucha antisubversiva, por lo que consideramos que los condenados no se encontrarán comprendidos dentro de los alcances de la ley y sabemos que, como ya se ha venido demostrando en los últimos meses, nuestros jueces saben utilizar los mecanismos de los cuales los dota nuestro ordenamiento jurídico para aplicar o inaplicar las normas conforme a las disposiciones y mecanismos propios del derecho interno. Sobre ello van a ahondar los representantes a quienes voy a ceder la palabra. Por eso, quiero concluir mi presentación ante ustedes señalando que consideramos que dentro de los compromisos que asumió el Estado peruano en el año 1977 al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, paradójicamente durante el último gobierno militar que tuvo el Perú, y en el año 1981 al reconocer la competencia contenciosa de la Corte, sí asumió la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero eso no significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda orientar la legislación interna de los países. En ese sentido, consideramos que la Corte no puede ordenar el trámite, la paralización del trámite de los procesos legislativos de los estados, sin que ello suponga que luego las normas, una vez emitidas, sean sujetas a control difuso o concentrado de constitucionalidad. Es más, hoy un congresista de la República ha hecho conocer a esta honorable Corte que hay un proyecto de ley para derogar esta ley y además hay otros 4 proyectos de leyes más que van a ser discutidas por el Congreso de la República. Simplemente para terminar mi intervención, en el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el cumplimiento total de la obligación del Perú de suscribir la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, pese a que en ese momento se encontraba vigente la reserva que había efectuado el Estado del Perú. Y en el año 2024 se señaló ante este honorable tribunal que de ser adoptada la ley que precisaba los alcances de la prescripción, se iba a generar la excarcelación y quiebre procesal de cientos de procesos judiciales. Las propias representantes de las víctimas han señalado que hasta la fecha ningún proceso vinculado con los hechos de Barrios Altos y La Cantuta ha prosperado en la aplicación de la ley 32.107. En todos los casos vinculados a estos hechos en los que se solicitó la aplicación de la ley 32.107, nuestros magistrados han aplicado control difuso, por lo que consideramos, y esto va a ser desarrollado, que la solicitud debe ser rechazada y lo que correspondería es requerirse al Estado del Perú que a través de su jurisdicción interna realice el control de convencionalidad correspondiente, con lo cual agradezco el uso de la palabra y cedo la intervención al doctor Ángel Delgado Silva. Señores magistrados de esta honorable Corte, a propósito de una alusión un poco desafortunada sobre que no representamos al Estado, yo quiero en primer lugar y enfáticamente
decir que venimos en representación, en primer lugar, de las 60.000 víctimas que en el Perú causó el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, así como de millones que fueron perjudicados por estas acciones durante una década y media. Y por lo tanto, nosotros consideramos que estamos expresando el sentimiento de un importantísimo sector del país que quiere dejar atrás esta página horrorosa en la vía nacional y garantizar que se haga justicia a plenitud. A mí me encantaría particularmente discutir todos y cada uno de los aspectos que hemos escuchado esta tarde, esta noche. Pero me gustaría hacerlo en un debate, en un proceso de fondo, en un trámite de conocimiento de la ley de amnistía y de la ley que establece un punto en el tiempo de los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Sería muy importante hacerlo, sobre todo después de permitir que la jurisdicción interna, la peruana, haga su trabajo y el debate que en el Perú se ha dado sobre la materia pueda canalizarse. Estoy acá para defender al Estado peruano y a sus instituciones que han actuado en cumplimiento exacto de lo dicho por la Constitución del Estado y las leyes. Defender a los congresistas que tuvieron la iniciativa de presentar la ley, a quienes la analizaron en la Comisión de Constitución, a quienes debatieron en el Pleno y la aprobaron, y a quienes finalmente la ratificaron en una comisión permanente, que no es verdad que sean 4 gatos, como aquí se ha señalado, sino son expresión de los procedimientos constitucionales establecidos, los cuales se han cumplido con toda fidelidad. Y por cierto también reconocer la facultad del jefe de Estado de promulgar esta legislación. Lo que estamos aquí poniendo en cuestión, y con todo respeto, y siguiendo la pauta de lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, es la competencia de esta Corte en un procedimiento, el de suspensión, el de supervisión de la ejecución de sentencias, que no está establecido en la Convención. Cuando los representantes de mi país, en su oportunidad, concurrieron a la firma de este documento, no existía en todo el texto de la Convención Americana, que es la norma matriz básica, disposiciones sobre supervisión de las sentencias. Y más aún, esto que es una creación de reglamento, y los reglamentos, como sabemos, están por debajo de las leyes, en este caso de la ley americana, que es la Convención de Derechos Humanos, en su artículo 69, cuando describe, no establece en ninguno de sus partes que existan medidas de urgencia o medidas provisionales. Claro, entre abogados podemos discutir y hacer interpretaciones, reconducirlo a la propia Convención, porque cuando se habla de medidas provisionales en la Convención se refiere a casos de fondo que la Corte tiene conocimiento, no a este tipo de medidas provisionales que a juicio nuestro no pueden darse en ejecución de sentencias. Y peor aún, eso de provisionales es el nombre porque se vuelven definitivas. Ese es el tema. Pero yo quisiera, en aras a seguir profundizando este tema y con todo el respeto, abocarme a un tercer aspecto, porque los dos primeros, el tema de la Convención y el reglamento, es un asunto de abogados
y yo sé que por lo menos las personas que nos están escuchando fuera de esta sala pueden tener algún grado de confusión. Yo quisiera ver y decir lo siguiente. ¿Cuál es la convocatoria que se ha hecho al Estado peruano a propósito de las leyes de lesa humanidad y ahora la ley de amnistía? Caso La Cantuta, caso Barrios Altos versus el Estado peruano. La gente se queda, ¿caso? ¿El Estado peruano ha hecho algún tipo de reproche, de reclamo, de desconocimiento a la sentencia sobre el caso de La Cantuta o sobre Barrios Altos? Yo particularmente estoy de acuerdo, no tengo nada que objetar, pero les pregunto, y nos preguntamos todos, si esta sentencia, la de Barrios Altos que se dictó el año 2001 y la de La Cantuta que se dictó el año 2006, es decir, 25 años atrás y casi 20 la segunda, pueden seguir siendo el argumento para que la Corte no intervenga en la propia ejecución, sino usando este mecanismo, termine desnaturalizándolo y abarcar cualquier aspecto, cualquier otro tema que se le parezca. Por ejemplo, en el caso que estamos ventilando, el de la ley de amnistía, quiero decir con claridad que si revisamos el artículo 1 del texto, se refiere a casos en que no ha recaído sentencia. Entonces, si no ha recaído sentencia, me pregunto por sentido común, no como abogado, sino por sentido común, ¿qué relación tiene esto con la sentencia de Barrios Altos y de La Cantuta? Esto evidentemente es esto es en el fondo una total desnaturalización. Y tiene un antecedente que no quiero dejar de mencionar. El año 2018, esta Corte dictó medidas provisionales para que el Congreso no iniciara la acusación constitucional contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional peruano que habían prevaricado, que le cambiaron la sentencia a una persona que ya no podía, por su enfermedad, decir nada, la cambiaron, hicieron una votación, cambiaron una sentencia años después de haber sido incurrida. ¿Y en qué se basaron? En un caso que se había expedido el año 2000, el caso Durant y Ugarte, que en el caso peruano se conoce como el caso del Frontón, para ser más exactos. O sea, se estableció ese hecho para salvar a 3 magistrados del TC de un delito de prevaricato. Y en aquella oportunidad, señores magistrados, hubo 2 colegas, el doctor Eduardo Bio Grossi y Humberto Sierra Porta, los cuales discreparon, diciendo que no había vinculación entre uno y el otro. Entonces, se trata de esto. En este tipo de casos, este tipo de actitud está dejando sin posibilidad que se discutan los temas de fondo. Y esto, a nuestro juicio, es altamente preocupante, porque en el fondo constituye una suerte de prejuzgamiento. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, las leyes que estamos aquí discutiendo terminen sus procesos de jurisdicción interna y finalmente tengan que venir aquí a esta Corte? Ya se habría adelantado opinión, y eso evidentemente creo que no puede ser. Los jueces no pueden prejuzgar, y prejuzgar es adelantar opinión, y esa no es una práctica democrática y es violatoria del debido proceso. Quiero terminar haciendo el pedido de que solicitamos a esta Suprema Corte, este tribunal, no adopte la ampliación de las medidas provisionales, que cumpla con dejar
que actúe la jurisdicción interna, como dice la Convención y todos los textos internacionales, y que se reserve para el debate de fondo, que lo tendremos una vez que la vía interna se haya agotado. Muchas gracias. Distinguidas damas y caballeros del Supremo Tribunal de América, colegas y amigos y vecinos presentes en esta noble sala. Creo que, y bajo ninguna condición y razón, la justicia no debe ser instrumento de ideologías. La justicia no puede ser secuestrada por posturas ideológicas. Tiene que estar sometida a principios de la razonabilidad, de la proporcionalidad, de la equidad, y basada fundamentalmente en la legalidad y con una perspectiva de legitimidad. El principio democrático de inclusión política y social nos conduce que a ningún ciudadano vecino de un país o de un estado, o de una nación y un estado, lo podamos dejar desprotegido, desatender sus derechos y libertades y no garantizar que conviva dentro de un escenario del Estado constitucional. El doctor Delgado Silva ha manifestado que aquí hay que defender a las víctimas del terrorismo y del emarretismo y a sus familiares. Un primo hermano mío, el capitán del ejército Jaime Huistanley Cáceres, fue asesinado por el terrorismo en Ayacucho. Punto aparte. Distinguidos miembros de la Corte, ya tenemos que cerrar heridas, acercar distancias subjetivas y someternos a la justicia social y, por supuesto, defender inquebrantablemente el Estado constitucional que nos permite y nos tolera vivir en paz y en tranquilidad. Y eso conduce a la gobernabilidad. Aplaudimos la decisión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, adoptadas el 7 de diciembre del 2022, cuando el hoy recluido expresidente de la República, Pedro Castillo, irrumpió contra el Estado constitucional, pretendió disolver el Congreso, el Tribunal Constitucional y otros organismos autónomos. Y esta Corte, esta honorable Corte, emitió un pronunciamiento de respaldo al constitucionalismo histórico. El principio de subsidiariedad, ya aludido por mis colegas Pastor y Delgado Silva, nos conduce a que hay que respetar los mandatos constitucionales, que es expresión de motivaciones constitucionales, de sentimiento constitucional, muy bien desarrollado por el maestro hispano que en su momento desarrolló y materializó la llamada figura del sentimiento constitucional, que es reflejo de cautela de derechos, que es el horizonte del cumplimiento material de libertades, que es respetar la separación de poderes, que es aceptar las sentencias de esta Corte y de los juzgados ordinarios y juzgados administrativos en el país. Esa separación de derechos. Aquí nadie va a venir a pretender desconocer la sentencia de Barros y la Cantuta. Aplaudimos esa decisión del Poder Judicial y están bien sentenciados. Comenzamos por su líder, el mayor Santiago Martín Rivas. Están muy bien sentenciados. No hemos venido a decir que esa sentencia quede sin efecto. El señor Santiago Martín Rivas le quedan 5 años de carcelería. 5 años de carcelería. Que los cumpla, pues, privado de su libertad. Y dirán, ¿se puede acoger a esta ley de amnistía? Por favor, aclaremos las cosas. La subsidiariedad exige que primero hay que agotar las instancias internas. En 47 casos desde que se ha dictado la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad de agosto del año vencido, en 47 casos jueces ordinarios
del Perú, independientes y autónomos, han desatendido, no han admitido a trámite el requerimiento de pretender beneficiarse de esta prescripción.